Si usted se da cuenta, desde que Adán y Eva pecaron, automáticamente la humanidad entró en un esfuerzo por tratar de cubrir nuestro pecado. Y normalmente la humanidad lo ha hecho, al igual que Adán y Eva, a través de la religión. Las religiones son tan exitosas en todo el globo terráqueo y en toda la historia de la humanidad, no porque son malas en sí mismas. El problema con las religiones es que son tan buenas, que nos hacen sentir tan buenos de nosotros mismos, que entonces sustituimos la fe en el Señor Jesús por nuestras prácticas religiosas que nos hacen sentir justos y buenos ante Dios. Precisamente, esta es la razón por la cual muchas veces en El Salvador, yo no sé si usted ha escuchado comentar a algunas personas que dicen, yo soy practicante, o yo no soy practicante, o por ejemplo algunos dicen, mira, yo soy católico, pero no lo practico, pero mi familia es católica, yo soy un católico no practicante, o yo soy un evangélico, pero mira, nací en una iglesia evangélica, pero actualmente no estoy practicando el cristianismo. Cuando usted escucha esas frases, usted tiene que comprender que las personas ya están viendo al cristianismo, esas personas, como una religión. Porque hay una tendencia natural en los seres humanos de nosotros interpretar que el cristianismo es una religión, en donde nosotros pensamos que Dios lo que ha hecho con enviarnos a Cristo es tratar de ayudarnos a ser mejores personas. En otras palabras, nosotros pensamos que nuestra vida antes de nuestra conversión de alguna manera no era tan mala. Entonces, el hecho de que nosotros creemos ahora en Cristo significa que ahora Cristo es un complemento a mi vida y Él me ayuda a no pecar como antes, a no ser tan irascible, a no chismear, a no ofender y nos ayuda a pecar menos y a ser mejores personas cada día. Pero realmente vivir a Cristo no significa eso. Vivir a Cristo no significa que yo voy a agregar sus enseñanzas a mi vida para que sea mejor. No significa que a partir de ahora voy a cumplir los mandamientos de la Biblia para yo entonces recibir aquello bueno que Dios tiene para mí o aquello que me hace mejor persona. Vivir a Cristo implica algo y es el mensaje de ahora. Vivir a Cristo implica dejar algo por recibir otra cosa. El cristianismo, fíjese bien, no significa de que usted va a recibir a Cristo como un complemento de su vida, sino que el cristianismo nos dice, Cristo nos dice que Él viene a darnos una nueva y completa, diferente vida. Porque la anterior no sirve para nada. No importa el apellido que usted tenga, no importa la familia que usted tenga, no importa nuestra posición social o económica, no importa nuestros títulos, no importa nuestros estudios, no importa si somos buenos empresarios o buenos ejecutivos, no importa si somos buenos padres o buenos hijos. El cristianismo o la vida cristiana no es un agregado para tratar de mejorar lo que ya existe. Por el contrario, porque nuestra vida no sirve para nada a Dios. Dios lo que hace es crucificarnos juntamente con Cristo y nos da una nueva naturaleza. Es en ese sentido que nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, algo que dijo Jesús con respecto a esto, a la verdadera vida versus la religión cristiana. Dice: nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace rotura peor. Ni echan un vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se revientan y el vino se derrama, y se echan a perder los odres, sino que echan un vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan conjuntamente. Aquí Cristo, Él mismo se compara con el paño nuevo. Sus enseñanzas y su persona es el paño nuevo y es el vino nuevo. El paño viejo, el vestido viejo o el odre viejo es nuestra propia vida antigua, nuestras viejas costumbres. Entonces Dios dice lo siguiente, lo que le vengo diciendo. Dios lo que está enseñando aquí es que Él como Cristo y sus enseñanzas como un paño nuevo, el paño nuevo no se debe de ocupar para tapar los hoyos del vestido viejo.
En otras palabras, Cristo no ha venido a mejorarlo a usted en aquellas cosas en las cuales, oiga, usted solo no se ha podido mejorar. Porque si usted piensa así, entonces usted está diciendo que entonces parte de su salvación es por sus propias obras, porque usted ha logrado ser bueno de alguna manera. No, dice Dios, no. Él no ha venido a hacer un paño nuevo, sino que Él ha venido a hacer un vestido completamente distinto para usted. Cristo es el vino nuevo, que no puede ser derramado en el odre de la vieja vida o de las costumbres de antes, sino que tiene que ser derramado en una vida completamente nueva. Por eso Dios nos da una nueva naturaleza para poder soportar dicha vida, dicho espíritu. Entonces, esto es importante porque lo que Jesús está enseñando es que nosotros no podemos pretender pensar que nosotros somos buenos y que lo único que hizo Dios fue mandarnos a Cristo para ser un poco mejor o para ayudarnos a tratar de salir adelante en aquellas cosas en las cuales nosotros no podemos. Eso no es así. Pensar de esa manera es religión, porque es lo que ofrece la religión. Las religiones le ofrecen a usted mejorarlo. Le dicen, haz estos ritos, haz estas cosas y vas a obtener este resultado en tu vida. Pero Cristo no es así. Cristo nos invita a dejar nuestra vida pasada para poder vivir la nueva vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él hablaba de su propia conversión, de su propia nueva vida en Cristo, usted no va a encontrar en ninguna carta de Pablo que él diga algo como, por ejemplo, yo antes era judío, practicaba el judaísmo y ahora me he hecho cristiano. Él no dice eso, ni tampoco dice yo practicaba el judaísmo y ahora practico el cristianismo. Porque ambas frases lo que están diciendo es que usted ve el cristianismo, que Pablo miraría al cristianismo, a Cristo, como una religión. Sin embargo, ¿qué dijo Pablo después de su conversión? ¿Cómo miraba él la nueva vida en Cristo que él poseía? Filipenses 3 del 4 al 8 dice: aunque también yo puedo confiar en la carne. Si alguno otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero ¿cuántas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor al Mesías? Y ciertamente, aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, para ganar al Mesías y ser hallado en él. ¿Entiende usted? Pablo viene y dice, si alguien tiene de qué jactarse en esta sociedad soy yo. De la tribu de Benjamín, la más grande, importante. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto al cumplimiento de la ley, oiga esto, irreprensible. Es decir, que de los 700 mandamientos que habían para los judíos, que hay actualmente para los judíos aproximadamente, él los cumplía todos. Él era una persona que socialmente, exteriormente, él era perfecto. Nadie lo podía acusar de nada, de incumplimiento de la ley a Pablo. Él pudiera haber dicho, bueno, yo soy casi perfecto, pero yo necesito a Cristo para mejorar aquellas áreas que yo no estoy bien. Él podía haber dicho eso, ese es el sentido, pero dice, pero toda esa vida exitosa por sí misma, ante una sociedad en aquel entonces, yo la tengo por estiércol, por pupú. Porque la vida nueva en Cristo es muy superior a la que yo con mi esfuerzo bajo la ley conseguí. En otras palabras, Jesús no vino a mejorarme. No había nada que mejorar en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más que estoy ahora en mí. El dictamen de Dios sobre esta clase de vida casi perfecta ante el judaísmo fue que muera Pablo. Con gusto muero. El cristianismo no se trata de una religión, pero no vamos a negar que muchos de nosotros muchas veces vivimos dicha religión. Por eso el tema de este día es precisamente
un tema que nos va a ayudar para nosotros a entender si vivimos la religión cristiana o vivimos a Cristo mismo, o lo que nosotros comúnmente llamamos como cristianismo. Por eso el título del sermón es Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual dijo Jesús esto es muy importante. Cuando Jesús recuerda estas palabras específicamente de Oseas, Isaías y otros salmistas, cuando encontramos estas palabras, misericordia quiero y no sacrificio, obviamente Dios está hablando que hay algo más importante que la obediencia por sí mismo a los mandamientos que Él ha dado. Pero en el momento en el cual Jesús lo dijo, nos dice muchísimo acerca de nuestra vida. Así que vamos a ver en qué contexto Jesús dijo estas palabras para ver entonces y analizar si en verdad estamos viviendo una religión o no. Dice así Mateo 9, del 9 al 13, dice así. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos, llamado Mateo, y le dice, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero cuando él lo oyó, dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no vine a llamar a los justos, sino a pecadores. Hay tres cosas que vamos a ver en esta tarde, con respecto a este texto. Y el primero de ellos es el peligroso engaño que trae la religión a una persona. Fíjese bien lo que dice el versículo 11. Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y con los pecadores? La pregunta es, ¿qué vieron ellos? Porque dice, y viendo esto, ¿qué es lo que acababan de ver los fariseos? ¿Qué estaban viendo ellos? Hermanos, ¿qué estaban viendo ellos? Una vez, hermano, léame el versículo 9 al 11. 9 al 11. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos, llamado Mateo, y le dice, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Veamos el contexto. Aquí Mateo, el evangelista Mateo, está hablando de su propia conversión, la cual dejó por escrito. Él era un cobrador de impuestos, odiado por los judíos, porque recuerde que precisamente los cobradores de impuestos, ellos todo el tiempo se aprovechaban de la gente. Ellos eran muy, pero muy ricos, porque eran corruptos. Entonces, encontramos acá que Jesús le dice, sígueme, y él lo siguió. Lo más probable es que Jesús fue a la casa del publicano, porque dice, y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, se cree que es la casa de Mateo, hay que leer y recordar, he aquí que muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. En otras palabras, la escena que encontraron los fariseos fue una escena que los escandalizó, porque vieron a Jesús, vieron a sus discípulos hablando del reino de Dios, hablando cuestiones santas, pero a la vez estas personas estaban comiendo con publicanos. Y que tenemos que entender lo que significa comer para un judío con otra persona. Cuando un judío a usted, o por lo menos antes así era, los judíos más tradicionales, cuando le invitan a comer a usted, es porque ellos quieren entablar una relación con usted. Por eso es que si usted va a Israel y encuentra a los ortodoxos no van a comer nunca con usted. Nunca. Porque para ellos nosotros somos los perros. ¿Entiende usted? Nos tomamos perros para ellos. Ellos no van a comer con nosotros. Porque para ellos el comer implica que usted tiene comunión. Es decir, que usted se está poniendo de acuerdo y hay cosas en común entre los dos. Entonces, entendamos que los fariseos al ver a Jesús se escandalizaron porque vieron a Jesús comiendo ¿con quiénes? Con los publicanos. Ahora este es el punto. ¿Cómo le llamaron los judíos a los publicanos, a los fariseos? ¿Cómo les llamaban ahí? Pecadores. Y este es el punto. Parte del engaño de la religión, cuando una persona practica una religión, es que la religión divide en nuestra mente a la humanidad en dos grupos de personas, los malos y los buenos.
Y siempre el religioso, él siempre se considera que él está ¿de qué grupo? ¿De los malos o de los buenos? De los buenos. Por lo tanto, usted lo ve en los fariseos. Los fariseos, ¿cómo le llamaron a los publicanos? Pecadores. Es decir, que ellos mismos no eran ¿qué? Pecadores, porque la Biblia dice, cuando tú juzgas a otros, tú te vuelves ¿qué de ese otro? Juez. En otras palabras, si tú señalas el pecado de alguien que hay en el ojo, es porque tú ya viste primero tú ¿qué? Tu viga. Pero no era así con los fariseos. Cuando ellos juzgaban a alguien, era porque ellos se sentían a la luz de la ley, de las prácticas religiosas, perfectos. Por lo tanto, a aquellos, los publicanos, que no cumplían la ley, ¿cómo los miraban? Como pecadores. Ese es el engaño de la religión. Cuando alguien practica una religión, es lo que le decía, el problema con las religiones no es que sean malas, es que son tan buenas que lo hace sentir muy bien de usted. Lo hacen sentir que usted no necesita de un salvador, porque usted ya es justo, usted es bueno. Y por esa bondad que usted siente al practicar la religión, usted se siente con el derecho de decir, este es malo, este es bueno, malo, menos. Y ahí comienza usted a juzgar, porque usted se ve siempre ¿qué? Bueno. Y este es el punto. El ser humano siempre ha tenido la tendencia de ver los pecados de los demás como escandalosos y grandes, mientras que el religioso ve sus propios pecados como ¿qué? ¿Pequeños o grandes? Pequeños. Cuando usted habla con un religioso y lo confronta, le dice, no, tú tienes que entender que errar es de humanos. Eso yo le he hecho, pero no es tan grave. No, pero no me compares con lo que el otro ha hecho. Es que el otro hizo esto y esto. El religioso siempre ve por la religión que él practica, aunque se llame cristianismo, aunque diga que lo hace para la gloria de Dios, pero él está demostrando con su actitud y sus palabras que lo que él cumple de la Biblia lo hace con otra motivación. Y esto me lleva a una segunda parte de este mismo punto. Y es que el engaño de la religión no solamente es que lo lleva a usted a considerarse bueno y los demás son malos, sino que también lo lleva a considerarse usted de que usted, por ser tan bueno ante los ojos de Dios, usted es digno de merecer todo tipo de elogio, de bendición o de bondad de parte de Dios. En otras palabras, el religioso, el que practica una religión, lo que Dios da por gracia y lo que Dios otorga por misericordia, lo ve como una obra meritoria. Le voy a dar un ejemplo. Los fariseos vinieron y llegaron a donde estaba Jesús. Ellos no fueron invitados. Ellos llegaron y vieron. La pregunta es, ¿se enojaron o no se enojaron? Sí, la pregunta es, ¿por qué se enojaron? Es como esto. Usted nunca, yo creo que nunca le ha pasado esto a usted, ¿verdad? Vamos a ver. De repente a usted le cae mal a alguien de la iglesia. ¿Ok? Pero usted nunca lo ha dicho. Usted saluda a esa persona, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y ya. Usted no va a caer en externar eso que usted siente por la otra persona en contra. Pero de repente sucede que a esa persona que a usted no le cae tan bien, usted se da cuenta que Dios le dio algo muy bueno. Un nuevo trabajo, un carrazo, una casa enorme. Se casó, tuvo hijos, le aumentaron el salario o lo reconocieron públicamente en la iglesia por algo. Y como usted no lo ha dicho a nadie, usted al momento de enterarse, ¿usted qué siente? ¿Alegría o enojo? ¿Por qué? ¿Por qué usted muchas veces y yo, por qué nos enojamos cuando nos enteramos que ciertas personas reciben cosas buenas? ¿Por qué? Vean todos para acá, vean todos para acá. Está Pachito el Río, yo sé. Vean todos para acá, vean todos para acá. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sentimos que él no lo merece o ella no lo merece, mientras que nosotros ¿qué? Sí. Señores, bienvenido al tema de la envidia. La religión tiene ese poder.
La religión tiene el poder de engañarnos y hacernos sentir que Dios nos debe a nosotros porque somos buenos religiosos. Yo predico, yo enseño, yo discipulo, yo canto, yo estoy allá en la entrada recibiendo en la bienvenida, estoy en el centro de información, estoy con los de alabanza, estoy con los de refrigerio, estoy con los de los niños. Pero y aquel que no ni siquiera le sirve al Señor, mira, está siendo prosperado. Es como aquellos pastores y se lo digo porque obviamente soy pastor, y esto es algo que se habla entre pastores, el famoso ego pastoral, como cuando de repente un pastor hace algún evento y los otros no van porque se sienten mal que está haciendo algún evento, y entran en cierta competencia, como cuando usted, por ejemplo, con su hermana ve que su mamá o su papá le dio un regalo a su hermana o a su hermano, y usted dice, ¿a mí por qué no me lo dio? Y usted se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque usted se siente ¿qué? Merecedor, que usted sí lo merece y que su hermano y su hermana ¿qué? No. Entonces quiero que entendamos algo. Ellos se enojaron porque precisamente vieron que ellos eran pecadores y ellos no. Entonces ellos no los ven merecedores de nada, porque ellos interpretan todo lo que Dios da por gracia como algo meritorio y no gratuito. Le voy a dar un ejemplo de este enojo que surge muchas veces en nosotros. Es el caso del profeta Jonás. Cuando Jonás viene, fíjese bien para que vea la religión cómo se maneja, y todos, yo mismo y me incluyo, todos caemos en esto. Cuando Jonás vino y Dios lo elige a él para ser el profeta sobre Nínive, nosotros sabemos de que él no quiso ir a Nínive, se fue a Tarsis, ¿verdad? Hoy vamos a leer por qué se fue a Tarsis, porque el mismo Jonás lo dice. Pero veamos el punto. Viene entonces Dios, y cuando él ya llega a Nínive, viene y le da el mensaje, y el mensaje era este, y él comenzó a pregonar en medio de la ciudad. En 40 días Dios va a destruir Nínive, así que arrepiéntete. En 40 días Dios te va a matar a vos y a vos, así que arrepiéntete. Y él comenzó a decir que en 40 días Dios iba a destruir Nínive porque ese era el mensaje que tenía que dar. Él esperaba que Dios cumpliera esa palabra. Jonás cumplió. Jonás fue y profetizó. Jonás vino y obedeció al final de cuentas. Pero cuando dice la Escritura en capítulo 3 de Jonás, que Dios vio, el último versículo, del 3, cuando Dios vio que lo que ellos estaban haciendo era digno de arrepentimiento, Dios entonces los perdonó y decidió ya no destruirlos. Ya no destruirlos. Entonces nos cuenta el capítulo 4 que Jonás se encendió en ira. Y se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque los vio inmerecedores a ellos de salvación. Mire lo que dice el versículo 1 al 2 de Jonás capítulo 4, por favor. ¿Qué dice? Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. ¿El qué desagradó a Jonás? El que Dios perdonara a todo un pueblo. Veamos. Y oró al Señor diciendo: oh Señor, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? ¿Estando aún dónde? Es decir, que Jonás ya vivía así. Este pensamiento que usted va a leer ahorita, Jonás ya lo tenía siempre, es decir, que él vivía una religión. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que él dice, fíjese. Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. ¿Entiende usted? El enojo precisamente de Jonás fue que Jesús estaba comiendo con los publicanos y pecadores. Fue que Dios vino y tuvo gracia y misericordia de esos malditos pecadores en la mente de Jonás. Dios, tú tenías que arrasarlos, me hiciste quedar mal, yo dije que en 40 días ibas a destruir y no destruiste. Quedé mal. Y yo que te obedezco, y yo que esto no me da nada, viejo pelón estoy, mira todo rayado.
Prefiero morirme, me dice, prefiero morirme que vivir, dice. ¿Y por qué se encendió en ira? Porque Dios estaba comiendo con pecadores, teniendo misericordia de ellos. Pero Jonás no, Jonás enfocado en la obra, el servicio, que aquí, que allá. Y por lo tanto él sentía, religión, que por ese servicio que prestaba a Dios, él sí merecía lo que otros, sin hacer nada, estaban recibiendo. Para Dios demostrarles este punto, viene Dios y hace lo siguiente. Cuando él estaba así todo enojado, todo refunfuñando, viene Dios y le hace nacer una calavecera. Él estaba en el desierto, se estaba muriendo. Dios le hace nacer una calabacera que le dio sombra, le da sombra y él se comienza a calmar. Y dijo, está rico aquí. Y entonces ya estuvo más tranquilito. Pero al siguiente día vino Dios y hace nacer un gusano en esa calabacera que él mismo hizo nacer. Se come la calabacera y entonces viene Dios y manda un viento, dice, y le comienza a herir el calor la cabeza. Y él comienza otra vez a tener sed y se vuelve a encender a ira precisamente porque se había muerto la planta. ¿Por qué te moriste? Y entonces viene Dios, le dice algo y él confiesa algo tremendo. ¿Qué es lo que usted y yo confesamos? Fíjense, en nuestra alma, no con nuestra boca, cada vez que usted se enoja porque otro ha sido bendecido, más aquel que a usted le cae mal. Fíjese bien, ¿qué es lo que dijo Jonás? Jonás 4, hoy del 8 al 9 dice: Y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir. Y dijo: más me vale morir que vivir. Elohim respondió a Jonás: Oiga, ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? es decir, ¿por qué te enojas de que te quité lo que te di? Y él responde. Él respondió: tengo razón para irritarme hasta la muerte. ¿Qué le dijo? Tengo que. Es decir, que él es aquí en la mente de Jonás, ¿quién era el irracional? ¿Dios o él? Dios. Yo tengo razón, tú te equivocaste. Yo tengo razón de enojarme porque yo merezco la calabacera. Y tú me la quitaste. Yo la merezco. Tu sombra está sobre ellos protegiéndole, a mí ni siquiera una calabacera me das. Cuando yo te he servido, yo he estado ahí. Entonces, fíjese bien. Esta es la misma actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Que cuando el hijo pródigo llega a casa, que es sinónimo de la salvación de un creyente, porque era un hijo perdido, una oveja perdida, oveja, predestinación, ya era hijo en la mente de Dios, pero no había sido salvado. Viene a la casa, se salva, y entonces ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el padre de familia? ¿Qué hace cuando recibe al hijo pródigo? Se alegra, lo recibe, le da un beso y lo viste con ropas hermosas, sandalias, anillos, manda a matar al becerro y hace una gran fiesta, una pachanga, porque el hijo estaba muerto y ahora ha venido ¿a qué? A la vida. La pregunta es, el hermano mayor, el que ya vivía en la casa, el ya convertido, el que ya estaba gozando del reino, el que estaba ahí, servía todos los días de su vida al Señor, se alegró. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Claro, porque él pensaba que el que merecía más que quién, que aquel vil pecador. Y esto me lleva a la segunda verdad que encontramos acá, que esta nueva vida que Dios trae a través de Cristo no es compatible con la religión, porque no es religión. Y es que veamos la respuesta de Jesús que le dio a los fariseos. Versículo 11 al 13, dice una vez más:
Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero cuando él lo oyó, dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio. Y el punto es esto: los fariseos, ellos como se sentían tan bien de sí mismos y tan merecedores de la bondad de Dios, de la misericordia y de la gracia de Dios, ellos despreciaban tanto a los publicanos que, oiga esto, ellos decían: nosotros no comemos con pecadores, porque no somos pecadores. Ellos estaban tan orgullosos de cumplir la ley que entonces viene y dice: ok, ya basta. Y viene, y fíjese bien, veamos la burla, el sarcasmo de Jesús que encontramos acá. Jesús ocupa el lenguaje de ellos para demostrarles una verdad. Les dice: pues quiero que sepan, el médico nunca busca a los que están sanos, sino ¿a quién? Una pregunta: ¿a quién Jesús le estaba llamando enfermo y a quién Jesús le estaba llamando sanos? ¿Sanos a quién? ¿A los fariseos o a los publicanos? A los fariseos, a los religiosos. ¿Por qué? Porque el religioso se cree que es ¿qué? Sano. Y que los demás están ¿qué? Enfermos. Entonces, en esa misma idea, viene Jesús y le dice: porque yo no he venido a buscar justos, sino ¿qué? Pecadores. ¿A quién Jesús le está llamando justos? A los fariseos. Pero fíjese, ¿por qué sabemos que es un sarcasmo? Porque la Biblia dice que no hay un solo justo sobre la faz de la tierra, no hay quien busque a Dios. Amén. Lo está haciendo en forma de burla. Jesús está ocupando el lenguaje de ellos para demostrarles y decirles lo siguiente: yo no he venido por ustedes, los que se creen buenos en sí mismos, los que se creen sanos y justos. Yo he venido por estos a los cuales ustedes menosprecian por su religión. Yo por esto he venido, y por eso viene y dice y da el mandamiento. Es porque ustedes no han entendido algo. Es más, vayan, oiga la palabra, ir y aprended ustedes los religiosos, aprendan lo que significa misericordia quiero y no ¿qué? Sacrificio. ¿Por qué Jesús dijo esto? Por lo siguiente: porque en toda la Biblia, no solamente en Oseas 6:6, que es donde se cita directamente, sino que en Isaías, Salmos y otros profetas, todo el Antiguo Testamento nos enseña de que Dios no mira, no sopesa la acción exterior de los hombres, aunque sus acciones sean buenas y sea incluso el cumplimiento de lo que Él ha mandado en su palabra. Dios no sopesa el exterior de los hombres. Dios lo que mira es el corazón de los hombres, la motivación por la cual tú haces lo que Dios manda en su palabra. Y este es el punto. Muchas personas se enfocan en el hacer cristiano. Eso no es culpa de los pastores ni es culpa de las iglesias. Esa es nuestra religión en la carne. Y nosotros comenzamos y pensamos que a Dios lo que le interesa es el buen hacer cristiano. Y nos enfocamos en tratar de mostrar una vida perfecta en el hacer. Cumplimos con los cultos, cumplimos con la alabanza, venimos y servimos, cuidamos a la gente que nos han encargado de cuidar, discipulamos, somos discipulados, etcétera, etcétera. Pero solo basta con que venga una confrontación a nuestra vida. Solo basta con que venga un problema a nuestra vida para que nosotros entonces nos encendamos en enojo y comencemos a criticar o a señalar o a ofender, porque nos sentimos, por lo que hemos hecho, no merecedores de tal infamia contra nosotros. Y el problema es que cuando nos enfocamos en eso, nosotros de alguna manera comenzamos a vivir lo que está diciendo la Escritura. Solo que lo contrario. En lugar de practicar misericordia como una manifestación de la regeneración que Dios ha hecho en nosotros, a través de nuestro egoísmo y nuestro señalamiento de pecado a aquellos que han pecado, de nuestros chismes, de nuestros ataques, ofensas que hacemos constantemente, lo único que demostramos es que nosotros hemos visto al cristianismo como una mera religión, cumplimiento de obras. Y por lo tanto nosotros merecemos más y no el otro pecador.
Mire, cuando Jesús viene y dice, misericordia quiero y no sacrificios, lo que pasa es que todo el Antiguo Testamento nos enseña de que a Dios no le interesa tanto. Oiga bien, pero oiga completa la frase. No se quede solo con la primera idea. Con cuidado lo voy a decir. A Dios no le interesa tanto tu mera obediencia a la palabra, si esa obediencia a la palabra no va acompañada con el corazón correcto o la motivación correcta. Usted, por ejemplo, dígame si una mujer o un hombre no sufre estando casado con una persona que solo está casado con usted porque no quiere socialmente que se vea un divorcio, pero todo el tiempo la menosprecia o lo menosprecia a usted. ¿Usted se sentiría contento con esa persona? ¿Usted sería un hombre o una mujer feliz? Si su cónyuge, aún estando con usted todos los días, pero de corazón él ama a otra persona o ella ama a otra persona, ¿usted se sentiría contento? ¿Sería feliz? Quiero que entienda, el punto no es si esa persona está con usted o no está con usted. El punto es que su corazón no está con usted. Es exactamente igual con Dios. En el Antiguo Testamento Dios nos enseña de que qué sirve que nosotros traigamos ofrendas de alabanza, ofrendas de adoración, que seamos buenos cuidando a otra gente, discipulando, siendo discipulados, sirviendo, recibiendo gente, en consejería, acá y allá. Si durante la semana usted odia a su hermano, no perdona, aborrece, chismea, llama, hace esto, critica, roba, miente a sus padres, critica a sus padres, etcétera, etcétera, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que usted sea perfecto exteriormente como los fariseos, pero por dentro ser como los sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por dentro estar vacíos y llenos de huesos. ¿De qué sirve? Por eso es que Jesús dice a los fariseos, lo que les está enseñando es que el mero cumplimiento perfecto de las leyes de Dios no es el fin de las cosas. Es que mire, si la obediencia por sí misma, como un acto religioso, fuera lo más importante en el cristianismo, entonces Dios tendría que haber aceptado la ofrenda de Caín. Caín y Abel, ambos le ofrecieron a Dios ofrendas, ¿sí o no? Ambos fueron obedientes, sí. Los dos fueron irreprensibles en cuanto a la ley, sí. Los dos presentaron ofrenda. Los dos adoraron a Dios con sus ofrendas. ¿Amén? Sí. Claro. Pero entonces, ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Porque ¿qué fue lo que él vio? La ofrenda. ¿Qué vio? La actitud del corazón por la cual estaban entregando la ofrenda. Y es lo que Jesús le estaba enseñando. Jesús le estaba enseñando que ellos llamaban a los publicanos pecadores, pero porque ellos no se daban cuenta que aunque sus obras externas eran buenas y perfectas, por dentro eran una cuna de áspides, de lengua, porque ellos chismeaban, ofendían, asesinaban, planeaban asesinato. Ellos adulteraban, fornicaban, robaban, se burlaban, envidiaban, celaban. Es decir, ellos pensaban que merecían por las cosas externas, pero por dentro miraban a los demás como pecadores, no miraban su propio pecado. Entonces, Dios lo que enseña es que los sacrificios externos no son importantes si estos no están acompañados por el corazón correcto, un corazón agradecido, que en acto de adoración a Dios obedece todos sus mandamientos. Y es en ese contexto donde Dios dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no que. Y esto me lleva a la tercera verdad. ¿Por qué Jesús dijo esto? Por lo siguiente, porque la manera en que usted puede saber si usted está viviendo o no una religión cristiana es por la práctica de la misericordia. Si usted es una persona que usted justifica sus pecados o ataca cuando el otro ha pecado y no es una persona que practica misericordia, entienda que es porque usted vive una religión. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo saber si estamos viviendo una vida religiosa y no a Cristo? ¿Cómo saber si estamos enfocados en los sacrificios religiosos y no en la misericordia? De tres maneras podemos saberlo. La primera, por cómo nosotros actuamos frente al pecado de los demás. Por ejemplo,
Cuando una persona a la cual usted considera menos justa, más pecadora que usted, viene y peca, viene y usted se da cuenta, usted se dio cuenta que cometió un error, ¿usted qué hace? Si usted es una persona religiosa, ¿sabe qué va a hacer? ¿Sabe cuál va a ser su actitud? Yo no como con pecadores, me voy de la iglesia. Yo no como con pecadores. Él es un pecador. Pero si usted vive a Cristo, ¿qué va a hacer? Bueno, yo vi el pecado, le me manda a hablar a solas con él, lo voy a ir a confrontar en amor, pero a la vez le voy a atender ¿qué? ¿Mi lengua o la mano? La mano. ¿Sabes qué? Yo he visto este pecado en ti, pero ¿sabes qué? Te amo tanto que quiero ayudarte. Ven, platiquemos. Pero el religioso no. El religioso es aquel que se divorcia. ¿Por qué el divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, dijo Jesús. Esto es religión. ¿Por qué los cristianos se divorcian tanto como los inconversos? Porque viven una religión. Para ellos, cuando la persona peca, o sea, cuando el cónyuge peca, esta persona dice, yo no como con pecadores. Por favor, hello. Yo no como con pecadores. Divorciémonos. Tú no me mereces. Divorciémonos. Yo no como con pecadores. Tú pecaste, divorciémonos. No te perdono. Yo no merezco eso. Jonás y la calabacera. Tengo razón para estar irritado contigo. Tengo razón para irme de la iglesia. Tengo razón para criticarte. Tengo razón para hablar mal de ti. Tengo razón para robarte. Tengo razón para hacer todo esto. Porque tú eres malvado. Y yo, enterrar es humanos. No, de humanos es cerrar. Lo dije al revés. De humanos es cerrar. Mis pecados no son tan graves como los tuyos. Yo sí tengo el derecho a criticarte. Tengo el derecho de difamar contra ti. Pero tú no tienes derecho de hacer lo que estás haciendo, maldito pecador. Me voy. A nombre. Wow. O sea, que significa que tú viviste todo este tiempo una religión y no a Cristo. Porque te doy una noticia. Jesús come con los pecadores. Él no vino a buscar gente como tú, justa. Él vino a buscar gente como ellos, que abiertamente dicen, yo he pecado. Tienes razón, fíjate, yo he pecado. Pero la gracia de Dios me salvó. Y quiero que entienda, voy a dar un ejemplo, el Salmo 50. En el Salmo 50 hay algo que hasta escalofrío da cuando uno lo analiza. Dios comienza a confrontar a Israel diciéndoles, miren, ustedes me entregan sacrificios, ustedes hacen perfecto el sacrificio. O sea, ustedes lo traen, pero con bisturí, con rayo láser cortan a la res. Excelente, me traen la grosura, me la queman en sus holocaustos, hacen sus entregas diarias, fenomenal. Te aplaudo, qué bárbaro, ustedes al pie de la letra. Pero ¿sabes qué? No recibo tu sacrificio. Aborrezco tu alabanza, aborrezco tu servicio, aborrezco tu predicación, aborrezco ese cuidado que tú dices que haces de las personas que los otros no lo hacen. Yo aborrezco esto, aborrezco que estés cuidando, aborrezco que muevas allá carros, aborrezco que recibas aborrezco lo que haces. Pero ¿y por qué, Señor? Si yo estoy haciendo lo que tú has mandado en la palabra. Pero lo aborrezco. ¿Por qué? Leamos por qué. Salmo 50 del 7 al 13 dice: Oye, pueblo mío, y hablaré. Testificaré contra ti, Israel. Oiga, dice: Yo soy Elohim, el Dios tuyo. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están siempre delante de mí. ¿Entiende? Él aclara: no te reprendo por tus sacrificios porque tú sirves, tú haces. Estás enfocado en el hacer. Religiosamente cumples mis mandamientos.
Pero resulta que esos mandamientos, que ese cumplimiento yo no lo acepto. Aunque sé con honestidad que tú los haces, pero no los recibo. ¿A dónde dice que no los recibe? En el versículo 9 dice: No aceptaré becerros de tu casa, esos sacrificios. ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y lo ganado sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Como yo acaso carne de bueyes o bebo sangre de machos cabríos? ¿Sabe por qué Dios ocupa este lenguaje con los seres humanos? Le dice: ¿acaso yo como la carne que tú me ofreces, que yo te pedí que me ofrecieras? ¿Acaso yo bebo la sangre que yo mismo te pedí que me ofrecieras? ¿Acaso yo la bebo? En otras palabras, ¿tú piensas que yo te mando a pedir cosas y te doy mandamientos para yo obtener algo de ti? No te equivoques. Yo no te doy mandamientos a ti para yo recibir de ti ayuda, porque yo no necesito ayuda de ti. Mire, ¿hay algo que nosotros le podemos dar a Dios que Dios no pueda hacer por sí mismo? Una vez más hago la pregunta: ¿hay algo que usted y yo, en obediencia a la palabra, podemos hacer en ayuda a Dios que Dios no puede hacer por sí mismo? Entonces, ¿para qué Él nos da mandamientos si todo Él lo puede hacer? Es lo que está haciendo reflexionar aquí al pueblo. Ustedes se enfocan en los mandamientos porque ustedes piensan que eso que ustedes hacen me sirve a mí. No se equivoquen. Entonces, ¿por qué Dios nos da mandamientos? Para que se revele lo que hay en nuestro corazón. En ese sentido, entonces viene y mire cómo califica a Israel, a estos que ofrecen sacrificios, pero cuyos sacrificios Dios no recibe. ¿Cómo los califica? Versículos 16 al 21. Solo el 16 dice así: Pero al malo dijo Dios. ¿Cómo Dios los califica? Como malos. ¿Y qué le dice al malo? ¿Quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? En otras palabras, ¿tú quién eres para predicar? ¿Tú quién eres para discipular a otros, que tú te sientes orgulloso de ser director o directora? ¿Tú quién eres para discipular a otros? ¿Tú quién eres para recibir a la gente ahí en bienvenida? Y te jactas de que tú lo recibes bien. ¿Tú quién eres para salir a predicar y decir que ganas almas? En los buses, que repartes pan y chocolate, que vas a regalar al pobre. ¿Tú quién eres que te jactas de eso que haces? Wow, o sea, quiero que entienda que Dios le está diciendo a alguien que predica, que enseña, que tiene obediencia a algunos mandamientos de Dios, Dios le llama malo. ¿Pero por qué? Porque tú haciendo eso, discipulando, cuidando, recibiendo gente y yendo a repartir pan y chocolate en los buses predicando, etc. ¿Tú qué haces? Todo eso y lo haces muy bien y mereces un aplauso. Todos los días, 24 horas, tu corazón está lejos de mí. ¿Pero y por qué, Señor? Y ahí dice ¿por qué? Versículo 17. Tú, que aborreces la corrección. Número 1, ¿qué pasa con él? Él predica, él enseña, él disipula, él va afuera, reparte, pero él reprende el qué. ¿Qué aborrece, perdón? Una corrección. No merezco. No lo merezco, me voy. No lo merezco, no. Ellos están equivocados, tú estás equivocada, tú estás equivocado. ¿No es lo que le pasa a los matrimonios cuando discuten? No, es que tú tienes la culpa. No, yo hice eso porque tú hiciste tal cosa. Hacer cuentas. Ay, que no te has visto tú también lo que haces. ¿No te acordás? Ay, grandes cosas que tú haces. Y vos no te ves, ¿verdad? Solo a mí me querés ver el pecado. Vos también sos tremendo pecador. Tú que aborreces el qué. Pero ahí andan en los buses predicando. La hermanita bien bonita, con su mantelina, va bien linda.
Luego dice, y das la espalda a mis palabras. ¿y da la espalda? Claro. Es decir, tú cumples lo que exteriormente te constituye como una persona piadosa. Pero yo que miro el corazón me doy cuenta que por dentro tú no cumples las palabras. Porque tú envidias. Tú tienes celos de otros. Tú haces esas cosas por otros motivos. Tú vas a la iglesia porque te gusta aquella cipota. Vos por eso vas. Tú vas a la iglesia porque te gusta el cipote. Tú no vas a la iglesia por mí. Tú lo haces por ti. Yo sí miro eso en tu corazón. Los demás ven a la persona adorando. Ay, yo lo que veo es tu lascivia de tu corazón. Luego sigue diciendo que si ves a un ladrón, corres en su compañía. Por ejemplo, ustedes dicen, yo predico, masco chicle, bailo tango, tururú. Algunos pueden decir eso. Hacen cosas para Dios, para la gloria de Él, pero se juntan con personas que le roban a Dios. Tú dices servir a Dios en un ministerio, pero tú no ofrendas, no lo haces, no te importa. Más te da risa, piensa mal de nosotros los pastores. Pero te sientes contento de venir a la iglesia, de venir religiosamente, todos los cultos de las 12, todos los cultos, todos los cultos. Sigue. Y con los adúlteros es tu parte. Uy. Entregaste tu boca al mal, y tu lengua trama el engaño. Es decir, que tú, no estoy hablando de usted, ¿verdad? Estoy metiéndome en el Salmo, ¿ok? O sea que tú, al malo, Dios le dice, o sea que tú predicas muy bien, enseñas muy bien, no tengo problema con eso. Un pequeño problema tengo contigo, tu corazón. Tú adulteras, tú estás fornicando con tu novia, con tu novio. Tienes otros intereses, tienes otros dioses en tu corazón. Y tramas engaño. Y ahí viene el punto. ¿Por qué estoy poniendo este salmo cuando estamos hablando de la misericordia quiero y no sacrificios? Por esto, versículo 20. Te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre. Ok, una forma de usted saber si lo que usted vive es una religión o vive a Cristo es misericordia. En esta lista que Dios pone de pecados internos que nadie puede ver, solamente están en el corazón, Dios pone el no tener misericordia. Dice, te sientas, coma, y hablas contra tu hermano y difamas. ¿Sabe qué significa eso? Se lo voy a explicar. Es como que si yo de repente viniera y me sentara, hermano, el de la corbata, ¿tu nombre? Roberto, gracias hermano Roberto. Es como que me sentara a platicar con Roberto. Y es como que hacia mí, Roberto, o sea, me cae más o menos. O puede ser que yo le envidio algo a Roberto. O yo tengo celos de Roberto. Tengo sospechas de Roberto. Veo que él le cae bien a la gente, a la mara, y yo no. Entonces yo tengo cierta envidia de él. Pero no me cae del todo mal. Pero sí le tengo envidia. Entonces vengo yo y platico con él. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Aquí, mire, Javier. Y de repente, mira, te quiero compartir algo. Fíjate que te voy a contar algo. Hace un año yo estaba en esto, pecando en esto. Pero hoy estoy celebrando que ya no estoy en eso. Pero no te voy a negar, Javier, de que fíjate que yo todavía lucho con eso. No, hombre, de verdad. Sí, yo lucho con eso, pero doy gracias a mi Dios que por su gracia yo sigo caminando. ¡Ey, qué bueno vos! Mira, me alegra, ¿viste? Solo termino de darle la mano a él. ¿Sabe qué es lo que hace una persona religiosa? Voy a comenzar a hablar con todos. Emails, llamadas, chats, redes sociales, indirectas, reuniones, para comenzar a hacer que todos piensen mal de él. Es decir, lo que dice la Escritura, yo me senté con él, pero luego terminé hablando ¿de quién? Mal, de él, con el que me senté.
con el que me tendió su mano, con el que me confesó por amistad las cosas, por cualquier razón, yo lo comienzo a difamar. Comienzo a difamarlo. Y eso lo único que demuestra es que yo le tenía ¿qué? Envidia. Eso usted lo ve en un divorcio, por ejemplo. Lamentablemente yo he tenido la oportunidad de hablar con hijos de personas divorciadas. Y cuando se divorcian, incluso bien me acuerdo, hay un caso muy claro que lo tengo, que por un año me estuve reuniendo con la familia. Los dos estaban divorciados. Los dos estaban buscando ya otra pareja, Entonces los niños pasaban una semana con papá, otra semana con mamá y así estaban en diferentes casas. Yo me recuerdo que de repente cuando los niños estaban con papá y llegaban a donde mamá, siempre ellos llegaban con malas noticias. ¿Qué cree que hacía el papá? ¿Le hablaba bien o en mal de su ex esposa? Mal. Y cuando los niños pasaban de mamá a papá, ¿qué creen que le hablaban mal a papá? ¿Quién les había hablado mal de papá? La mamá. Ok. Cuando usted ya ve esa dinámica, usted se da cuenta que ellos se divorciaron porque siempre había habido eso en su corazón. Eso no se desarrolla por la ruptura. Entendamos algo. Eso ellos no lo desarrollaron porque se rompió la relación de ellos. Eso ellos ya eran así. Porque Jesús dijo, no lo que entra a la boca, lo que nos contamina, o sea, no fue el divorcio lo que los contaminó, sino que lo que sale ¿de qué? Del corazón. Lo que contamina a la persona. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales lo mantenemos oculto y hay momentos en los cuales nosotros lo damos ¿a qué? A entender. Pero eso siempre ha estado en el corazón de esas personas. Así es el que vive en una religión. Porque lo que está diciendo aquí el salmista es lo siguiente. ¿De qué sirve que tú hagas todo lo que tú haces, de lo cual tú te jactas y menosprecias al otro diciendo que los demás están equivocados y tú no, que los demás están pecando y tú no? ¿De qué te sirve tú verte perfecto a ti mismo si por dentro ahí está el mismo adulterio, la misma fornicación, la misma envidia, el mismo celo, lo mismo que el otro que tú estás criticando? Lo mismo hay en ti. Lo que pasa es que el otro tiene una posición que tú deseas pero no tienes. O está recibiendo una bendición que tú anhelas, pero tú no tienes. Pero lo mismo hay en tu corazón que el otro. Por eso dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, cuando alguien se haya sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú mismo vengas a hacer ¿qué? Tentado, lo mismo. Porque no es lo que entra. No es que el otro me ofendió, por eso hago esto. No, no le eches la culpa al otro. Que este es lo segundo para saber si usted está viviendo en una religión o no. Lo segundo lo primero es cómo usted reacciona ante el pecado del otro y lo segundo es cómo usted reacciona ante su pecado. Porque obviamente cuando usted ve el pecado del otro, la pregunta es cómo usted ve el suyo. Si usted lo sigue viendo pequeño comparado con lo que el otro supuestamente ha hecho, usted vive en una mera religión. Este es el caso, por ejemplo, de los jóvenes que se van de sus hogares. ¿Por qué los jóvenes se van de un hogar? ¿Por qué se van de papá y mamá en rebeldía? Porque ellos piensan que papá y mamá están en lo correcto o están equivocados. Es decir, que ellos ya juzgaron a sus padres. Ellos es por el juicio que ellos hicieron. Papá y mamá malos, papá y mamá malas decisiones, y yo, hijo, bueno, o yo, hijo, tengo la razón, tomo mejores decisiones, mejor me voy. Es la razón por la cual un hijo se va de la casa. Se va de la casa por eso, porque juzga primeramente a sus padres, juzga a su madre, que están equivocados, que no tienen la razón, no me entienden, ellos ya están viejitos, están pasados de moda, no comprenden, nunca se enamoraron, a saber qué les pasó. Y mejor se van. Ya juzgaste en tu corazón. Es decir, tú ves la desnudez de tu padre, hablando figurativamente, según el texto bíblico, tú ves la desnudez de tu padre, pero no ves tu propio pecado. Ves la gran viga de tu madre, ves la pajita en el ojo de tu madre, pero no ves el gran tetunto que tenés en tu ojo. No lo quieres ver porque eres religioso, porque la religión cristiana evangélica te ha enseñado a ser muy bueno. Y todos te ven piadoso. Y tú te aprovechas de eso. Y tú dices,
yo no voy a perder esto. Y te crees tu propia mentira diciendo, yo soy bueno, yo soy mejor que esta persona, yo soy mejor que mis padres. Usted nunca ha escuchado a un joven decir, yo sí, por eso se lo digo, usted nunca ha escuchado a un joven decir, es que tú no me sabes criar, hombre. Es que mi papá no sabe cómo tratar a sus hijos. ¿Nunca usted ha escuchado a un joven decir eso? Yo sí. Yo he escuchado personas que no están casadas y que no tienen hijos decir, no, si yo sé lo que un matrimonio debe de ser y sé también cómo un padre debe criar a sus hijos. ¿Cómo? ¿Estás casado? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Y por qué? Porque he leído la Biblia. O sea que con solo leer la Biblia tú sabes el dolor de una madre cuando ve partir un hijo. O sea que con solo leer la Biblia tú sabes la aflicción que un papá siente en su corazón cuando no puede criar a un hijo y ve su rebeldía y no sabe qué hacer. O sea que tú sabes lo que siente una mamá y un papá cuando sus hijos están enfermos y no sabe qué decir porque no sabe identificar sus propios sentimientos. Todo eso. ¡Wow! Entonces eres Dios. Entonces estás mejor que Dios. Porque dice la Escritura que Dios, para compadecerse de nosotros, tuvo que hacerse humano, para experimentar lo mismo que nosotros. Y tú, sin ser papá y sin ser mamá, decir que mejoras a Dios, no tienes que ser papá y no tienes que ser mamá para identificarte entonces. No sé si me doy a entender. Si Dios tuvo que venir a la tierra y encarnando, comienza a experimentar el dolor de un ser humano. Y experimentó la muerte de un ser humano, la aflicción de un ser humano, el sudor de sangre de un ser humano. Y usted dice que no necesita ser papá, que no necesita tener hijos, no necesita casarse, o que no debe ser pastor para saber lo que un pastor debe de hacer, cómo dirigir una iglesia. Usted está mal. Usted está bien mal. Hay una arrogancia terrible en su corazón. En usted no hay misericordia. Usted lo que quiere es justicia, pero no quiere misericordia. Usted quiere justicia contra sus padres. Es como que usted dijera, yo sé cómo el presidente debe de gobernar El Salvador. Ajá. ¿Ya ha sido presidente? No, pero ya sé. No, tú no estás en los zapatos de él. Tú no jamás has vivido la tentación que nuestro presidente ha vivido. Jamás has estado en esas tentaciones que solo los que están en la autoridad tienen tentaciones. Jamás. ¿Sabes por qué tú apelas a que sea destituido, que lo quiten, que aquí, que allá? Porque tú no tienes misericordia. Porque tú estás tan enfocado en tus obras, sacrificios, que tú piensas que en eso consiste la vida cristiana, religión. La vida cristiana no consiste en sacrificios, consiste en misericordia, paz, gozo. Por eso dice, cada vez que tengas problemas con alguien, vístete de sentimientos entrañables, de compasión y longanimidad, como lo vimos la semana pasada. Qué tremendo que cuando se divorcian, yo he visto ambos casos. He visto cuando después de un divorcio solo uno es el que está alegre burlándose del divorcio, hablando mal de la otra persona, y la contraparte llorando y diciendo todavía amo a esa persona. Yo he visto ambos lados. Y es triste que el que se burla, lo único que está haciendo es manifestando su corazón, mientras que la otra persona simplemente se quedó callado o callada y siguió su vida. Recuerdo el caso de una persona hace muchos años, aquí en esta iglesia estaba sirviendo y adulteró
y lo destituimos. Y en esa destitución él mintió increíblemente, como suelen hacerlo todos. Él demostró que tenía otros intereses dentro del pastorado. Se fue y en ese contexto la esposa le creyó. Obviamente hablaron mal y todo. Un día me la encontré y le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, lo que él está haciendo con nosotros, con la iglesia y conmigo, te lo va a terminar haciéndotelo a ti, le dije. Porque lo que tú no te das cuenta que es un problema del corazón. El problema de él no es que nosotros lo descubrimos y que lo disciplinamos en la iglesia. El problema es algo del corazón de él. Él ya es así. Y hasta que él no se arrepienta, así va a seguir. Él va a estar siendo un abusador sobre tu vida. Y como suele pasar con las mujeres enamoradas, no, que no sé qué, que usted está mintiendo, que no sé qué, va, ¿ok? Pasaron los años, bueno, los meses, más bien dicho, lo encuentran en adulterio y comienzan en proceso de divorcio. Ni siquiera se había divorciado cuando esta persona comienza a postear en Facebook a quien todavía era su esposa. Comienza a decir que era una mujer sucia, que tenía enfermedades venéreas, que se estaba metiendo con otros hombres. Cosas que a nosotros nos constaba que no era así. Y comenzó a difamarla. Mire, se tuvo que ir del país ella. No aguantó ella. No aguantó la difamación. Por las redes, por medios, llamadas, y ya no aguantó. Pasaron 2 años y yo recibo una llamada a mi celular. ¿Aló, Pastor Javier? Sí, habla fulana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, le hablo aquí de Estados Unidos. Necesito hablar con usted, me dijo. Necesito un consejo, me dice. Estoy mal, me dijo. Y empezó a decirme todo lo que ella sentía. Por un lado, ella no se quería vengar de él. Ella nunca habló mal de él. Nunca. Por hecho, se fue del país. Pero que hasta el día de ahora sigue hablando mal de ella. Ya obviamente en su nuevo matrimonio se volvió a divorciar y hoy sigue y está siendo demandado por mujeres de otros países por abuso sexual. Él sigue hablando pestes de ella todo el tiempo. Quiero que entiendan, hermanos, mire, no es un problema que usted tenga con alguien, el origen de todo lo que usted siente es su corazón. Amén. Por lo tanto, quiero que entienda algo. ¿Cómo saber si usted está practicando una religión o no? Si cuando alguien lo ofende a usted o cuando ve el pecado de alguien, usted lo perdona. Mire, cuando vea el pecado o la desnudez de su mamá, el pecado o la desnudez, hablando figurativamente, de su padre, cuando vea la desnudez de su hijo, cuando vea la desnudez de nuestros padres de la patria, cuando usted vea la desnudez de sus pastores, cuando usted vea la desnudez de cualquier persona, aún de su enemigo, oiga, tenga misericordia. Tenga misericordia. Jesús comió con pecadores. Jesús come con pecadores. La pregunta, ¿y usted? ¿Sabe la única restricción que pone la Biblia? Es cuando alguien persiste en pecar o es un falso. Ahí sí usted ya no tiene ni que comer con ellos, tiene que dejarlos. Ahí ya no hay misericordia, ahí es un alejamiento. Pero cuando es un hermano, y yo quiero que se ponga a pensar en esto, mire, si Dios a usted, oiga lo que voy a decir, Dios a usted le ha dado el privilegio de ver el pecado de alguien. Entienda, no es para que usted practique fariseísmo, es para que usted tenga misericordia de él o de ella. Ya deje de andar metiéndose con personas que viven una religión, hermana. Si le han hablado mal de alguien, ya no entre en chismes. No contamine su corazón. Si ha visto algún problema o algún pecado de alguien, vaya y háblelo con esa persona. Si es cristiano, se lo va a agradecer. En cuanto dependa de vosotros, que dice la Escritura, estad en paz con todos. No hay tal cosa como diferencias irreconciliables. Son palabras de Satanás.
Cristo lo puede todo. Y Cristo lo perdona todo. Y si Cristo, el que te perdona a ti tus pecados, mora en ti, tú puedes perdonar el pecado de cualquier otro. Ten misericordia de los demás. Y si tú has hecho algo malo, ve y pide perdón. Ve y pide. Diferente es que la otra persona no quiera ni siquiera verte, esa es otra cosa, pero ve tú, intenta pedir perdón. Y si alguien te ha ofendido y te cae mal, perdónalo. ¿Sabes cómo tú puedes hacer que alguien te deje de caer mal? Así, ora por él. Si usted esta noche, este día, comienza a orar por la persona de alguien de acá que le caiga mal, Señor, en primer lugar dígale, ¿sabes qué, Señor? Yo te ruego que lo bendigas mucho. Aunque yo ahorita me sienta mal y sienta envidia y todo, perdóname, pero yo igual te pido que lo bendigas. Bendícelo, Señor. Guárdalo, ten misericordia de él. Si usted comienza a orar, mire, en cuestión de 2, 3 días ya ni mal le va a caer la persona. ¿Sabe qué va a sentir usted por esa persona? Compasión. ¿Qué va a sentir? Compasión. Pruebe y se va a dar cuenta. Amén. Recuerde que Jesús no vino por los fuertes, ni por los sanos, ni por los justos, sino que por aquellos que, reconociéndose pecadores, se arrepienten y ruegan por salvación. Es importante el hacer y el obedecer los mandamientos de Dios, totalmente importantes, pero solamente cuando estos están acompañados del corazón correcto. Amén. Así que viva Cristo, no viva una religión cristiana, viva a Cristo. Vamos a orar.